Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, hacía muchísimo rato que yo no me metía por aquí, pero bueno, aquí estoy nuevamente. Y hoy vamos a hablar de algo que se tiene que hablar en enero, ¿saben? Es como tradición hablar de estas cosas en enero, porque enero es el mes de los propósitos. Y también es el mes de darnos látigo porque no hemos cumplido con nuestras expectativas del año pasado. Entonces, hola Cris, gracias por estar aquí. Bienvenida, eres la primera. Bueno, vamos a esperar un poquito a ver si alguien más va a resonar con esta información porque como es así flash que decidí hacerlo, entonces no todo el mundo va a estar. Pero bueno. De todas formas, el vídeo va a quedar grabado por si alguien después llega, pues también que sea bienvenido y bien llegado, que es también lo importante, que todos... A ver, en algún momento cuando uno comienza a tener un poquito no a tener, sino a abrirse al mundo y a ver más allá de lo que siempre hemos visto, pues van a haber momentos y van a haber personas que llegan y va a haber información que llega a su debido tiempo. Yo de eso he sido muy consciente y también como constante en ese camino. Y bueno, voy a dar unos minutos más. Ay, miren qué lindo, se ve súper chulo. Lo compré en una tienda en Mallorca, súper bonito. Súper, súper, súper. Ay, mi hermanito, Olga, ¿cómo estás? Hermanito querido. Bueno, voy a hablar de los propósitos. Ay, sí, Olga, como virgen de pueblo querida, súper natural, esto nunca había pasado hacía 500 años, pero bueno, y eso que me lo he cortado muchas veces. Está más largo. Bueno, comencemos pues. ¿Por qué quiero hablar de los propósitos? Porque enero es ese mes donde nos estamos proponiendo todo, hacemos unas listas así largas, larguísimas y tristemente la lista enorme pues por lo general no se cumple. ¡Hola! Por lo general no se cumple. Entonces vamos a hablar de eso. Yo sé que cuando uno comienza a proponerse algo, siempre se deja llevar por la motivación y eso está bien. Dejarnos motivar está bien. Pero hay que tener como aquí juegan muchas cosas, la motivación, la estrategia, la emoción del momento. A veces nos ponemos propósitos porque nos estamos, en vez de darnos amor, nos estamos dando látigo porque no lo cumplimos el año pasado. Entonces eso es importante, saber con qué emoción vamos a recibir el nuevo propósito o lo vamos a empezar a proyectar en nuestra vida. ¿Por qué quise hablar de eso en esta semana? Porque obviamente venimos de la semana de diciembre, de la última, esta primera sigue siendo una transición y ahora es cuando nos ponemos como las pilas para ya empezar a armar nuestro año, ¿cierto? Para saber de qué vamos a cumplir, porque yo no sé por qué tenemos como si tuviéramos una carrera con nosotros mismos, como nos van a alcanzar y entonces me voy quedando atrás. Pues no, tampoco se trata de eso, no. Uno no tiene que llenarse de propósitos y hacer como que esto es una carrera, como que me van a alcanzar, como que no voy a llegar nunca jamás. No, tampoco se trata de eso. Simplemente de que nosotros estemos a gusto, pues con nuestra vida, ¿cierto? Con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que estamos construyendo, porque uno no es un concepto, uno no es lo que piensa un amigo, sino
pues, lo que somos y todos los días realmente no somos los mismos y también eso hay que aceptarlo, no siempre somos los mismos. Entonces, bueno, yo también haciendo mi lista de propósitos, que de hecho son muy poquititos, quise como compartir esta experiencia porque, pues, ¿por qué? Porque yo también he caído muchas veces en el error, o no en el error, sino en la experiencia de tener un propósito y no cumplirlo. Y me parece muy curioso que uno, si realmente uno lo quiere y si realmente yo lo sueño, yo lo deseo, ¿por qué no lo logro? ¿Por qué no lo tengo? Si es algo físico, o si es algo ya más de espíritu, o como sea que cada uno lo tenga, su deseo. Entonces a mí me parece muy curioso que yo tenga el deseo, tenga las ganas, la disposición, pero pum, no, algo pasa y no llega por cualquier razón. Y eso también va muy, muy, muy de la mano con nuestras creencias. Entonces hay que empezar un proceso. Pero bueno, entonces enfocándonos, cuando nosotros nos hacemos las preguntas de por qué queremos un propósito o por qué quiero esto en mi vida. Hola Wilson, ¿cómo estás? O por qué quiero tal cosa en mi vida. Pues me parece súper bien. Aquí a lo mejor complementamos y yo también te estaré mirando. Entonces, antes, cuando yo hacía mis propósitos, siempre me hacía preguntas como bueno, ¿por qué quiero hacer esto? Pongamos que que un propósito sea, qué sé yo, hacer deporte, ¿cierto? Entonces, este año sí, juepucha, 1 de enero, gimnasio, va, qué bien, ¿cierto? Entonces, el propósito es, quiero hacer deporte. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué quiero hacer deporte? ¿Realmente quiero hacer deporte? ¿En qué me beneficiaría a mí esto, cierto? ¿En qué me beneficia a mí hacer deporte? Entonces, esas son preguntas que sus respuestas se van volviendo afirmaciones. Entonces, por ejemplo, dices, sí, yo sí quiero hacer deporte. Entonces empiezas a afirmar en ti, me gusta el deporte, lo disfruto, y usas este mundo de estrategias que hay para hacer afirmaciones y para recibirlas, ¿cierto? Pero de un momento a otro hay ciertos propósitos que tú los tienes y siempre los repites, o sea, cada año es el mismo porque no lo cumples, cada año es el mismo, es el mismo, es el mismo y no está mal no cumplirlo. Lo que pasa es que hay que llegar hasta por allá, hasta la raíz y saber qué es lo que está pasando que yo no puedo cumplir, lo que me estoy prometiendo, porque hay que entender que un propósito es lo que yo me estoy prometiendo a mí misma. Entonces, me estoy faltando al respeto, o sea, sin ir muy lejos, sin ir muy, muy, muy allá, no. Pero sí hay que empezar a darse cuenta que cuando no estás cumpliendo tu propósito, el que tú misma te hayas puesto o tú mismo, te estás faltando al respeto. Y eso hay que verlo muy a fondo. Entonces, cuando ustedes ya tengan su lista de propósitos o de metas o como le quieran llamar, quiero que se hagan estas preguntas que muy poquita gente se hace, que yo cuando indagaba mucho pues en las redes obviamente por esto de los propósitos y de las metas no llegué a encontrarlo, sino que ya como que la experiencia te va dando un poquito de golpecitos aquí en la frente. Entonces, hola Ana, hola prima, ¿cómo están? Entonces, una de las preguntas clave que yo me hice y que ahí encontré como un mundo de respuestas, créanme, un mundo de respuestas, fue cuando me pregunté, muy conscientemente te vas a preguntar, ¿por qué estoy estropeando mi camino? Porque yo estoy estropeando mi camino hacia mi meta, hacia mi propósito. Esa pregunta es tan reveladora
Es tan importante. Y uno se tiene que abrir a la respuesta. Porque si no te abres a esa respuesta, te vas a llenar de miedo y obviamente la primera impresión va a ser, pues no, qué bobada, pues si yo realmente quiero esto, no lo estoy, siempre vamos a buscar el externo. No es que yo no cumplí mi meta porque me tocó trabajar por el horario de trabajo, es que yo no cumplí mi meta porque, no sé, siempre me llegó un percance, entonces me tuve que gastar el dinero, cualquier cosa, cualquier cosa. Siempre lo vamos a ver a lo externo. Pero cuando te haces esta pregunta consciente, te dedicas un tiempo para ti y simplemente dices, ¿por qué yo estropeo mi camino? Encuentras la respuesta. No hay de verdad que no hay nadie, no hay nada, no hay circunstancia externa, pues ya esto tiene que ser un tema muy aparte, que le impida a uno. Entonces llegar a esto, ¿cierto? El propósito puede ser el que sea. Si tú toda tu vida has querido comprarte un carro, has querido comprarte un coche y nunca lo compras porque siempre resulta, qué sé yo, lo que sea, hay que darle el dinero al tío, al hermano, al que sea, siempre. Hay algo que en ti no te está dejando y tú eres el único o la única que puede saber qué es. Entonces te preguntas esto y también te puedes preguntar, ¿por qué me estoy autosaboteando? Que es casi lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué estropeo mi camino? ¿Y por qué me autosaboteo? Porque cuando voy a empezar a accionar con mi deseo, mi propósito, pues entonces, no sé, qué sé yo, me empieza a picar la cara, por ejemplo, o me dio hambre en ese momento, en el momento que me iba a poner, me propuse leer un libro o leer 3 páginas al día, pero en ese momento me rascó la cara, entonces no pude, me dio hambre, tuve que ir a comer, tuve que ir al baño, lo que sea. Eso es autosabotearse. ¿Por qué? ¿Por qué nos estamos saboteando? Muchas personas dicen, muchas personas dicen que uno no debe preguntarse el por qué, pero para mí es importante porque esas preguntas nos llevan al fondo, pues no del problema, pero de la situación que nos impide algo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero empezar, esto es un ejemplo pues muy, digamos que muy de moda, pero que no debería ser muy de moda, es en cuanto a la alimentación y todo eso. Entonces también decirte, ¿por qué no logro, si vamos a hablar de alimentación, por qué no logro comer bien? ¿Por qué me dejo dominar, por ejemplo, por la comida, ¿cierto? O porque, por ejemplo, si yo quiero cambiar de trabajo, entonces preguntarnos, ¿por qué no cambio de trabajo? ¿Qué está pasando que yo no logro conseguir el trabajo que quiero, ¿cierto? A lo mejor me falta preparación, a lo mejor me falta disposición, pero es eso, preguntarse, ¿por qué no estoy haciendo lo que quiero hacer, a donde yo quiero llegar? Eso es lo que pasa, que a veces uno tiene el deseo en la mente, pero no está accionando en coherencia con eso que queremos, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, digo, ay, yo quiero un carro, o no sé, qué sé yo quiero tener un cuerpo Instagram así, o lo que sea, yo quiero tener dinero, lo que sea, pero estoy aquí sentada. A que llegue el universo y diga, hola universo, venga, aquí estoy yo, están repartiendo cosas, yo estoy aquí, ¿cierto? Eso es como lo que no es coherente con el propósito, ¿cierto? Con los propósitos que tenemos. Otra cosa que yo quiero que antes de seguir avanzando es, ay, Sharif está por aquí. Otra cosa es que chicos y chicas y todos y todas y ellas y todos no es necesario uno hacer una lista de 20 propósitos con 1, con 2, con 3 que te llenen el alma, que de verdad te llenen, que de verdad te gusten, que de verdad te enriquezcan como persona. Es suficiente. No es que ustedes tienen que llenarse pues de propósitos. No. Lo que a usted le guste y lo que usted sabe que le va a hacer bien, porque es que a veces pecamos por ahí, ¿cierto? Mi propósito es, qué sé yo, ascender, por ejemplo, en una empresa, pero si la empresa no me gusta, si siempre voy de mal genio, si siempre estoy hablando mal de mi jefe o estoy hablando mal de mis compañeros, entonces, ¿realmente quieres ascender en esa empresa?
es realmente el propósito, es realmente tu sueño. O sea, hay que también ser coherentes con eso y no faltarnos al respeto con nuestros propios deseos. Yo sé que es difícil, para mucha gente es muy difícil hacerlo. Siempre dicen es que ojalá uno pudiera hacer lo que a uno le gusta. No, sí se puede, sí se puede. Lo que pasa es que hay que empezar a cambiar esta, y a escucharnos más, o sea, escuchar desde el corazón lo que queremos, ¿cierto? Entonces, otra pregunta que para mí fue súper clave, súper clave a la hora de preguntarme qué era lo que yo realmente quería o por qué no conseguía algo. Y esto lo comparto porque muy poquito se habla. Y es que eso que tanto quieres, que ese propósito que te has propuesto, valga la redundancia, tantas veces en la vida, al que todavía no has llegado. Y es que en un momento, yo siempre digo que hay que tener sus momentos, abrirse sus espacios. Y es que en un momento de esos, tú te sientes contigo y simplemente cierres tus ojos y preguntes, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo a cumplir lo que quiero? ¿Por qué tengo miedo? Y dejen que la respuesta llegue. Casi siempre, por no decir que siempre, casi siempre hay un niño herido dentro de nosotros que no quiere cumplir el propósito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tu sueño ha sido, qué sé yo, comprarte un carro, y tú has deseado tanto comprarte el carro y has tenido la plata y la tienes, pero pum, pasó algo y te la gastas en el último momento. Entonces hay que ir hasta por allá y ver qué pasó con el niño, qué le negaron a ese niño o a esa niña que hoy no puede conseguir el carro. Por ejemplo, quizás el niño o la niña escucharon que la gente que tenía carro, qué sé yo, es gente viciosa, por ejemplo. Un ejemplo así. O que la gente que tiene carro es gente indecente, que se escucha mucho por ahí, ¿cierto? Que de pronto tú de niño o de niña hayas visto el carro de tus sueños pasar y entonces alguien por allá, un adulto de esos mal hablados, dijo, no, ese quién sabe de dónde sacó ese carro, esa plata, o ella quién sabe qué estará haciendo, es un hijo de tantas, lo que sea. Entonces ahí inmediatamente el sueño se bloqueó el deseo del carro. ¿Por qué se bloqueó? Y porque parece una bobada, pero ¿por qué bloqueamos esos sueños tan tontamente, ¿cierto? Les voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, hay niñas y mujeres y hombres también que quieren físicamente verse muy bien y todo el cuento, pues dejando atrás todo este mundo de lo que son las redes sociales, pues, y de las mentiras que se venden, ¿cierto? Sino decir, yo quiero esto, porque no lo logro. Y quizá por allá una niña, por allá herida, vio a una mujer muy linda, muy esbelta, con una minifalda, con una blusita, con todo su cuerpecito súper bonita y bien puestecita, pero llegó por allá la mamá, la tía, la hermana, bla, 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 atrás, y dijo, ay, esta es una cualquiera, ay, esta es una cualquiera. Entonces tú quedaste con esto en tu cerebro. Tu cerebro asimiló que si tú tienes una figura así, o si tú te quieres ver de esta manera, pues te vas a volver una cualquiera. Y lo mismo con el coche, ¿sí? Tu cerebro asimiló que si tú que si tú quieres este coche, pues entonces ya te vuelves una mala persona. Al desearlo te vuelves una mala persona. Entonces inmediatamente todo tu cerebro va a impedir que eso pase, ¿cierto? Entonces hay que... ¿Y cómo se desbloquea eso? Bueno, entonces hay que... Tu cerebro es muy sabio y cuando sabes conectar con él y cuando te tomas el tiempo de sentarte, de preguntarte y esperar la respuesta, pues la vas a obtener. Inmediatamente se te va a venir un recuerdo, se te viene el momento o se te viene un momento en que de pronto no eras muy consciente, entonces hay que saber qué fue lo que pasó ahí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo una experiencia muy personal.
pues que ya la comparto aquí, ya que ya no está, ya no vuelve tan personal. A mí siempre me ha gustado hacer deporte y mucha gente lo sabe, y la gente que me conoce sabe que pues, siempre me ha gustado hacer deporte. No lo hago pues profesionalmente, no, pero bueno, me gusta moverme y qué sé yo, hacer ese tipo de cosas. Entonces yo decía, yo quisiera como joder, por fin verme como me quiero ver y llegar, ¿cierto? Y pasó algo muy charro, que compré un plan de entrenamiento con una chica súper guay, todo súper bien. Y ya, estando como a la última semana, lo abandoné completamente, abandoné el reto completamente. Y yo decía, ¿pero por qué? Después fue que me pregunté, ¿por qué? Claro, entonces me hice esta pregunta en un momento muy personal que me dije, bueno, ¿a qué le tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? Si... Entonces me dije, Indira, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué? Claro, llega la respuesta, a la crítica. Parece una tontería, pero le tenemos miedo a la crítica, pero no a cualquier crítica, sino a la crítica de los nuestros, de nuestro clan. Yo recordé que en algún momento alguien muy cercano a mí, muy apreciado a mí, me decía, pero es que tú estás obsesionada con todo esto del deporte. Obviamente, comentarios que hace tu familia, ¿cierto? Tú estás obsesionada con todo esto, parece una bobada que tengas que ir al gimnasio todos los días, porque yo salía del trabajo y iba al gimnasio, pero es una bobada, pareces obsesionada, no sé qué, no sé qué. Claro, o sea, yo inconscientemente le tenía miedo a esa crítica. Entonces, cumplir mi propósito, el mío, de estar como yo quiero, pues dedicarle tiempo a lo que a mí me gusta, iba en contra de lo que a mi clan, o sea, mi clan familiar tiene como estructura. Entonces, en mi clan familiar no existe, por ejemplo, el comer saludable, por ejemplo, tener hábitos de deporte, esas cosas. Entonces, como yo fui inculcada así, pues a mi clan o sea, a mí no me interesa y no quisiera, hablando pues así, de romper esa tradición. Entonces, ahí es cuando yo me tengo que dar cuenta con que estoy cargando de mi familia que no me impide avanzar. Pues, el tema se puede tratar, por ejemplo, un propósito de dinero, de vivienda, de algo material o incluso espiritual. Por ejemplo, hay muchas personas que quieren y les gustaría como ser más conscientes de sí mismos, de su propia vida y de sus propios deseos, pero como que no, como que no llegan y se quedan como que hasta ahí, como, ay, tan bueno sería ver la vida así, pero ¿por qué no? ¿Cierto? Entonces ahí debes de preguntarte, ¿qué hay en tu clan que no te impide romper esa tradición? Romper con la tradición de la familia, exacto. Entonces yo, en ese momento yo dije, wow, o sea, esto fue un descubrimiento, claro, fue un descubrimiento porque aparte, cuando a mí me decían eso de que estás obsesionada, bla, 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 yo estaba más chiquita y uno no tiene digamos que la conciencia y la madurez de afrontar las cosas y esas críticas duelen y aunque mucha gente diga, ay, que no le importa a uno la crítica, sí, a uno sí le importa la crítica, a uno lo hiere la crítica y la verdad hay que decirla, te hiere y te lastima. Entonces tú no quieres lastimarte. Entonces, ¿qué haces? Para que no te critiquen, simplemente te autosaboteas y no te impides avanzar. Entonces, cuando tú haces tu ejercicio, el ejercicio se hace de manera muy, muy personal, para cada uno es diferente. A mí me sirve consolarme, a mí me sirve abrazarme. A mí, por ejemplo, me sirve mucho coger mis rodillitas y hacerles así, porque es mi forma como de darme cariño y de decirme, tranquila, Indira, todo está bien. ¿Sí? Esto es pues, como mi propio ritual, ¿cierto? Si, por ejemplo, la pregunta, ¿a qué le tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? En este caso, por ejemplo, ¿a qué le tengo miedo al cumplir mi propósito? Es a veces como que es difícil de responder, pero también hay una pregunta cuando te la formulas con cualquier cosa que quieras en tu vida y es,
y es, ¿qué pasaría si yo cumpliera esto? Por ejemplo, tú quieres una casa. Digamos que ahora no la tienes, pero la vas a tener. Y tú te dices y te preguntas, ¿qué pasaría si yo tuviera esta casa de esta manera? Así, con los cristales, con las puertas, con la ducha de mis sueños, con el cuarto de mis sueños. ¿Qué pasaría? Y más allá de decir, wow, la disfrutaría mucho, me sentiría súper feliz, súper realizado, realizada. No, eso no. ¿Qué pasaría realmente? ¿Cuál sería la renuncia que tendrías que hacer? Y esa renuncia va mucho y va muy ligado con tu familia. Por ejemplo, digamos que a ti te gustaría vivir en otro país, el que sea. Entonces, ¿qué pasaría si yo viviera en la casa de mis sueños, en el país de mis sueños, con la pareja de mis sueños? ¿Qué pasaría? Probablemente tengas que dejar a una mamá atrás, probablemente tengas que dejar una carrera atrás, probablemente tengas que dejar un hermano, una hermana. Entonces, esa parte oculta del qué pasaría si yo lo tuviera, si yo no la he manejado, si yo no la he trabajado, entonces probablemente no me deje cumplir ese sueño. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque como les digo, nosotros venimos del clan, de la familia, y digamos que por tradición, incluso energética, por así decirlo, seguimos ese patrón hasta que nos hacemos conscientes de eso y simplemente lo rompemos o lo dejamos libre en amor y en tranquilidad. Porque no es que me voy a enojar con toda mi familia porque ellos piensan diferente, no, es simplemente darse cuenta qué está pasando y darse cuenta que ha venido pasando generación tras generación y simplemente salir del círculo y ya. Entonces, esas preguntas son muy importantes. Recuerden que para los que van llegando por ahí, para Cata que llegó, recuerden que las preguntas es ¿por qué me estoy estropeando? ¿Por qué estropeo mi camino? ¿Por qué no llego a donde quiero llegar realmente? Porque va en mí, no es una situación externa, no. También, ¿por qué me autosaboteo? ¿Por qué no puedo cumplir, qué sé yo, lo que yo quiera cumplir, leer un libro, por ejemplo? ¿Por qué me autosaboteo? ¿Por qué? ¿A qué le tengo miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿A quién le voy a faltar al respeto si yo cumplo mi sueño? Recuerden que esto es como metáfora, pero siempre va a haber alguien. Por ejemplo, si tú has querido ser cantante toda tu vida, pero en tu familia siempre han dicho que los cantantes no viven de nada y que esa gente no vive de nada, entonces hay algo que está ligado ahí y eso hay que cortarlo. Hay que, en amor, en armonía, coger a tu familia, visualizarla, las personas que te han dicho lo que no puedes llegar a ser según ellos. Entonces tú los visualizas y les dices que es su opinión, que la respetas y que no la compartes. Pero es necesario hacer eso. Es necesario. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, nuestra cabecita, entiende por símbolos. Así como cuando a ti te regañaban de niño y te hacían así, 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 y te señalaban. Por eso este gesto de señalar es como tan importante, ¿cierto? Porque es el símbolo de que yo te estoy señalando a ti. Entonces cuando a mí me están regañando, entonces a ustedes le paran así, ¡ah! Y el alzar la voz y todo y poner cara, eso es un símbolo corporal que yo estoy recibiendo. Entonces yo tengo que ir y borrar ese símbolo con otro. Por eso los rituales son importantes, no como tal, digamos, por el acto mágico que se tenga, sino porque es el símbolo que le estoy dando a mi mente, sobre todo, para que en el inconsciente corte con lo que yo estoy trabajando. Por ejemplo, si tú quieres cortar con algo de tu familia, una creencia que hasta ahora no te sirve, ¿cierto? A nadie le sirve, por ejemplo, creer que va a morir pobre, pero hay gente que lo cree y que dice yo soy pobre y muero pobre. Entonces, bueno,
todo es muy respetable. Pero por ejemplo, si tú quieres romper con cualquier creencia, puedes simplemente encender una vela. Es tu ritual, o sea, es como tú te sientas. Enciendes una vela y dices, bueno, esta vela tiene este propósito. Con esta vela voy a eliminar la creencia, voy a cortar la creencia de que tengo que morir pobre. Pum, la encendiste, dejaste que se apague, ya está. Eso es un símbolo. Entonces ya simbólicamente y tu subconsciente recibe esa información y dijo, bueno, sí, cuando ella prendió la vela, entonces ya cortamos eso. Esa señal ya no está en tu vida. Entonces eso es lo importante. Bueno, entonces también seguimos con la otra pregunta que nos debemos de hacer a la hora de hacer propósitos. ¿Por qué no logro tal cosa? ¿Por qué no logro tener un mejor empleo? ¿Por qué no logro comprarme el carro? ¿Por qué no logro bajar de peso? Lo que sea. Porque, no sé, lo que quieran, lo que quieran. El propósito que para cada uno es diferente, ¿cierto? También, y de las más importantes, ¿qué pasaría realmente si tú lograras eso que quieres? ¿Qué pasaría realmente? Y aquí no son propósitos de, hoy, este año me quiero ganar la lotería. No, seamos, está bien si te la ganas, pues qué rico, qué bueno, felicitaciones. Pero no, cositas que podamos hacer nosotros mismos, ¿cierto? Como qué pasaría realmente si yo cumpliera el sueño de mi vida. Si yo cumpliera, por ejemplo, hay mujeres que tienen hijos y mi sueño sería, no sé, darle la vuelta al mundo, pero siempre se imaginan solas y todo el cuento. Entonces hay una renuncia a los hijos y es normal, es respetable, es un sueño propio. Entonces hay que empezar a darle forma a esos propósitos, pero desde la conciencia y desde la inteligencia también. Yo sé que yo a veces también suelo ser muy mental y bueno, peco mucho por el tema, pero estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a no pensar tanto con esta. Pero también hay que escuchar mucho el corazón. Cuando tú pones esto y los coordinas, empiezas a vibrar diferente, completamente diferente. Y pues nada, eso era como lo que quería compartir hoy. Probablemente ya me empiecen a ver un poquito más seguido por estos medios, esa es la idea. Y pues espero que algo les haya llegado, que les haya servido, como me sirvió a mí, como cuando me hice estas preguntas y se me abrieron los ojos así como dos pepotas enormes, porque a veces uno mismo está cieguito y bueno, y si se puede quitar uno la venda de los ojos, se la quita. Cada uno tiene su proceso diferente, eso también lo he aprendido bastante. Y bueno, de corazón, espero que les haya llegado así, al alma. Y bueno, a ver, ¿quién está por ahí? Zurita 2020. Ay, Doble López, muchas gracias, a mí me ha servido la verdad. Ay, gracias, de verdad, gracias por quedarte. Eres maravillosa. Nos tenemos que encontrar un día nos encontramos, yo sé que sí. Gracias, infinitas gracias a ti. Bueno. Ay, gracias. Yo también voy a estar muy pendiente de tu live. Yo sé que compartes mucho, sino que yo a veces como que por aquí me voy perdiendo, pero voy a llegar. Un día pronto. Gracias a ti. Y bueno, y muchas gracias a todos los que están, a los que vienen después, si llegan, que sean bien llegados y bienvenidos. Y bueno, cualquier cosita me pueden escribir, un abracito. Olga, gracias. Y me pueden escribir cualquier dudita que tengan también. Venga, chao.